Buenos días a todos. Mi nombre es Marta Torné, soy del Departamento Laboral y de Seguridad Social del despacho Montero Aramburu y Gómez Pillares Atencia. Me acompaña mi compañero Rogelio Suárez del área de gestión del departamento. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a una nueva sesión del Foro 50x50, cuyo objeto es compartir un tema que está generando muchas dudas en las empresas a día de hoy, que es cómo proceder cuando a una persona trabajadora de la plantilla se le está reconociendo una incapacidad permanente, total o absoluta, o una gran incapacidad. Y en primer lugar, como sabéis, este Foro 50x50 es una iniciativa que sale como consecuencia de ese 50 aniversarios de nuestro despacho. Y bueno, en esta sesión simplemente recordaros que la duración aproximada va a ser de unos 50 minutos. La idea es destinar los últimos 10 minutos de esos 50 minutos a tratar todas aquellas preguntas o inquietudes que nos vayáis transmitiendo durante esta sesión. Aprovechamos para indicar que podéis ir transmitiendo esas dudas ya en el chat de la aplicación en la parte inferior. Lo que sí os solicitamos, por favor, es que cuando vayáis a incluir las preguntas, las destinéis para todo el mundo, porque de esta manera el resto de participantes pues, pueden ir viendo todas esas preguntas que se van llevando a cabo y así evitamos reiteraciones y luego podemos ser lo más ágiles posibles y vamos a poder contestar al mayor número de preguntas que podamos tener. De todas maneras, no os preocupéis porque, como sabéis de otras ocasiones, o bueno, o las personas ahora que se estén incorporando esta primera vez a esta sesión, la grabación se está grabando y esta grabación automáticamente luego se os enviará a vosotros. Y todas aquellas preguntas pues, que no nos dé tiempo a contestar, dice que se oye muy bajo. ¿Se escucha mejor? Bueno, vamos a intentar hablar un poco. Sí, vamos a intentar hablar un poquito alto. más alto. Si hay algún tipo de problema o consideráis que se sigue escuchando bajo, pues nos lo hacéis llegar, por favor. Lo que os estaba comentando, que si hay algunas preguntas que no podamos contestar, no os preocupéis porque en los próximos días pues, os las contestaremos por correo electrónico, conversación telefónica, que se van a atender todas. La entrada en vigor de la Ley 2/2025 de 29 de abril ha traído consigo misma un cambio muy importante en la forma en la que deben proceder las empresas cuando a un trabajador se le declara una incapacidad permanente, porque ya no basta solo con dar de baja a ese trabajador en seguridad social y extinguir la relación laboral como hacíamos anteriormente, sino que ahora la empresa debe valorar si puede mantener ese vínculo laboral con el trabajador a través de unos ajustes razonables, bueno, ya sea adaptando el puesto de trabajo o reubicándolo en un nuevo puesto que esté vacante en la empresa y que exista, ¿no? Nuestra intención con esta sección del foro 50x50 es que entendáis por qué es tan importante que las empresas cuenten con un protocolo, una política interna para actuar con seguridad ante esta toma de decisiones, porque cada decisión, ya sea la de adaptar el puesto de trabajo, reubicarlo en un nuevo puesto o, si no es posible ninguna de las dos, extinguir la relación laboral, puede tener implicaciones en el futuro, bueno, puede tener implicaciones jurídicas y económicas muy importantes para la empresa. Y este protocolo es una forma de garantizar coherencia y seguridad en la decisión empresarial. Exactamente, es muy importante, como dice mi compañero, tener esa política o protocolo porque nos va a permitir estar todos debidamente coordinados, las empresas externas, la propia empresa, etcétera. Pero bueno, antes de entrar con esta modificación que se ha producido, ¿de dónde venimos realmente y por qué se ha llevado a cabo esta modificación? Porque realmente el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, en su apartado E, lo que venía a decir era que se podía producir la extinción automática perdón, de la relación laboral cuando se producía pues, el fallecimiento del trabajador o se le reconocía una incapacidad permanente total o absoluta o la gran invalidez, que ahora ya la han pasado a denominar gran incapacidad. ¿Qué pasa? Que esta redacción de este artículo, tal y como estaba prevista, generaba mucho debate. Algunos consideraban que ello desincentivaba a la propia empresa a intentar adaptar ese puesto de trabajo a las limitaciones de la persona trabajadora o intentar reubicarlo, es decir, intentar mantener de alguna manera esa relación laboral. Y además también se consideraba bueno, que ello iba en contra de lo que establecía la directiva del Consejo Europeo relativo a la igualdad en el empleo, que lo que venía a decir en su artículo 5 creo que era
que efectivamente en los casos de personas discapacitadas, la empresa tiene que intentar mantener ese empleo adaptando su puesto o realizando ajustes razonables siempre y cuando esa carga no fuese excesiva. Todo ello conllevó que, como la mayoría sabéis, en enero de 2024 se pronunciase nuestro Tribunal de Justicia de la Unión Europea e indicase que efectivamente la normativa española no se ajustaba a lo que decía esa directiva del Consejo Europeo y, por lo tanto, las empresas ya no podían proceder a extinguir automáticamente esa relación laboral, sino que tenían que llevar a cabo una serie de actuaciones antes de proceder a ello. Ello, como muchos sabéis, implicó que ya las empresas, aunque la norma todavía no se hubiese modificado, ya tuviesen que llevar a cabo esas actuaciones, porque los tribunales ya empezaban a declarar nulos esos despidos realizados. Todo ello, evidentemente, provoca que efectivamente el legislador pues, modifique la norma y establezca en este año 2025 que ahora la empresa tenga que seguir un procedimiento y se establece un procedimiento concreto. En este sentido, el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores modifica el apartado N y ahora ya solo queda el apartado E, disculpo, exactamente, ya solo queda en la extinción automática de la relación laboral cuando se produce el fallecimiento del trabajador y se incluye ese apartado N en el que se establece que a partir de ahora pues, la empresa, antes de extinguir automáticamente, se puede extinguir la relación del trabajador, pero ya no es automático. Ahora primero solo se puede hacer siempre y cuando el trabajador diga que no quiere mantener su relación laboral o porque no sea posible adaptar su puesto de trabajo o reubicarlo en otra vacante. Por lo tanto, el foco antes estaba en la automaticidad de esa extinción de la relación laboral y ahora, sin embargo, el foco ha pasado primero a la voluntad de la persona trabajadora y posteriormente a esa conducta que tiene que mantener la empresa. En la Ley General de Seguridad Social se establece que cuando la incapacidad temporal se extingue, ya sea por el transcurso de los 545 días naturales o por el alta médica con propuesta de incapacidad permanente, esa prestación que venía percibiendo la persona trabajadora se prolongarán sus efectos económicos hasta que se le notifique la resolución de su expediente de incapacidad permanente, ya sea aprobándole la incapacidad permanente o denegándosela. Cuando le aprueban una incapacidad permanente, tanto la persona trabajadora, en este caso ya sería pensionista, como la empresa, recibirán una comunicación y en dicha comunicación se hará constar la fecha de efectos de esa pensión. Y en la práctica, lo habitual, lo que nos estamos encontrando es que la fecha en la que se notifica al trabajador que se le ha concedido una incapacidad permanente es en una fecha posterior a la fecha de efectos de la pensión. Es decir, se retrotraen los efectos económicos. En aquellos casos en los que, de acuerdo con el artículo 49.1n del Estatuto de los Trabajadores, la declaración de incapacidad permanente no extinga la relación laboral porque la empresa vaya a llevar a cabo los ajustes razonables, habría que ver si esa pensión que está percibiendo la persona trabajadora, en este caso el pensionista ya, habría que suspenderla porque no sea posible su compatibilidad o si el trabajador puede compatibilizarlo si está reubicado en un nuevo puesto de trabajo. Todo esto viene regulado en el artículo 198.1 de la Ley General de Seguridad Social, que te dice que la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, siempre y cuando las funciones no coincidan con las que dieron lugar a una incapacidad permanente total. Exacto, y aquí es muy importante lo que está comentando mi compañero porque efectivamente en la práctica nos encontramos que esta es una de las razones por las que en muchas ocasiones las personas trabajadoras no quieren mantener esa relación laboral y que las empresas intenten hacer todas estas valoraciones porque al final no quieren ver peligrar esa pensión Claro, que... tienen miedo a perder la pensión que les ha sido reconocida porque lo mismo, el puesto de trabajo adaptado tiene funciones muy similares y no le va a ser posible compatibilizar la pensión con el trabajo adaptado, ¿no? de la empresa, digamos. Exactamente. ¿Qué es lo que exige ahora la norma? ¿Cómo debemos actuar? Bueno, también quiero recalcar que aquí es muy importante los departamentos de gestión laboral de las empresas, ya sea de forma interna en la empresa o contratado a través de un servicio externo, ya sea un despacho, una asesoría, que hay que estar muy pendiente
de los ficheros FIE y de los IDC de los trabajadores que se encuentran en incapacidad temporal con una duración cercana a los 545 días, porque se puede declarar o no la incapacidad permanente. Y a través de estos ficheros FIE incluso la empresa puede tener conocimiento con anterioridad al trabajador, o sea, con anterioridad a que el trabajador sea notificado de que le ha sido concedida o denegada una incapacidad permanente. Exacto, y además, un breve inciso ahí, muchas veces eso nos puede dar un poquito más de tiempo, porque realmente los plazos, como comentaremos más adelante, comienzan a computar desde cuando tú recibes la resolución. Si a lo mejor a través de los FIE has visto ya que se le ha dado una incapacidad permanente, bueno, pues a lo mejor tenemos ahí un poquito de plazo adicional para poder Claro. realizar todas las gestiones. O a lo mejor incluso al trabajador hay veces que también reciben ellos antes la resolución de que la recibamos nosotros. Por lo Sí, tanto, sí. es importante estar pendiente de ello. Aquí la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando recibimos una incapacidad permanente de uno de nuestros trabajadores es: ¿dicha incapacidad permanente tiene una previsión de mejoría o no la tiene? Porque dependiendo de si la tiene o no, pueden derivar en dos casos muy, muy diferentes. En el caso de que exista previsión de mejoría, el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores dice que la situación de incapacidad permanente total, absoluta o de gran incapacidad puede ser previsiblemente objeto de revisión que permita la reincorporación al puesto de trabajo de la persona que en este caso ha sido declarada en incapacidad permanente, y subsistirá la suspensión de la relación laboral con un plazo máximo de 2 años. También es cierto que este plazo máximo de 2 años no tiene por qué ser siempre 2 años. De hecho, en la práctica, últimamente nos estamos encontrando que a algunos trabajadores le van a revisar, digamos, esa incapacidad permanente a los 6, 7 u 8 meses. Entonces no tiene por qué ser justamente a los 2 años. Aquí, ojo, también tendríamos que tener cuidado porque en muchos de los casos, cuando un trabajador se encuentra en incapacidad temporal, la empresa tiende a sustituir a ese trabajador con un contrato de sustitución. Entonces, tendríamos que revisar en qué términos se ha confeccionado ese contrato de sustitución, porque lo mismo la extinción de la incapacidad temporal da lugar también a la extinción del contrato de trabajo. Entonces, simplemente que tengáis mucho cuidado con estos contratos de sustitución y que veáis en qué términos han sido confeccionados por si diese lugar a la extinción del trabajador que estaba sustituyendo a esa persona o no. Claro, porque al final es verdad, esa resolución ya no solo impacta solo en el trabajador al que le reconocen la incapacidad, sino que también puede afectar a Al otras trabajador personas trabajadoras sustituto. de la empresa, totalmente. ¿Y qué pasa cuando no existe esa previsión de mejoría y no se produce la suspensión del contrato de trabajo? Pues bien, aquí es donde ya empieza a venir lo complicado. Como hemos dicho, antes se extinguía automáticamente, salvo que el convenio colectivo dispusiese lo contrario, y ahora ya no. Según el artículo 49.1n del Estatuto, lo primero es saber si efectivamente el trabajo se puede extinguir, si el trabajador no quiere mantener la relación laboral y quiere seguir percibiendo la pensión, y si no, se podrá extinguir cuando efectivamente no sea posible adaptar ese puesto de trabajo del trabajador o no sea posible reubicarlo en una vacante disponible y que sea compatible con esas limitaciones del trabajador y, oye, también con su perfil profesional que tiene la empresa. Nosotros en estos casos distinguimos tres fases concretas a la hora de la actuación que debe llevar a cabo la empresa. La primera fase es la comunicación y la manifestación del trabajador. Como la gran mayoría sabéis, el estatuto establece dos plazos concretos. En primer lugar, un plazo de 10 días naturales, es importante recalcarlo, para que las personas trabajadoras a las que se le ha reconocido esa incapacidad permanente, total, absoluta o gran incapacidad, puedan poner de manifiesto a la empresa si su decisión es continuar en la empresa y que la empresa valore si es posible esa continuidad, o por el contrario, si lo que prefiere es no continuar en la empresa, que se le extinga la relación laboral y el seguir percibiendo su pensión. Y por otro lado está el plazo de 3 meses que dispone la empresa. La empresa tiene esos 3 meses para ver lo que quiere hacer el trabajador, llevar a cabo todas las actuaciones, reconocimientos médicos, valorar si efectivamente se puede adaptar su puesto de trabajo, si se le puede reubicar o en caso de que, en función de lo que se decida, tomar esa decisión y comunicársela al trabajador. Es importante recalcar aquí que cada uno de los plazos empiezan a computar cuando
una u otra parte recibe la resolución. Es decir, el plazo de 10 días comienza a computar cuando el trabajador recibe esa resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social y no cuando la recibe la empresa. Y ese plazo de 3 meses es cuando la empresa recibe esa resolución, que muchas veces, como comentaba mi compañero antes, efectivamente hay veces que uno recibe una resolución y a lo mejor la recibe el trabajador y no la remite a la empresa, pero la empresa todavía no tiene esa resolución. Exactamente. Entonces, es importante aclararlo. Una vez que efectivamente tenemos esos dos plazos, aquí nos encontramos con la primera cuestión. ¿Qué pasa si efectivamente el trabajador no se manifiesta en esos 10 días? A lo mejor tenemos constancia o no de que ha recibido esa resolución, pero no se manifiesta. ¿Se puede entender que desiste de mantener la relación laboral? Hay quienes opinan que efectivamente ese silencio debe considerarse como una renuncia tácita a mantener esa relación laboral. Desde nuestro punto de vista, nosotros seríamos un poco más conservadores por varios motivos. En primer lugar, porque el Estatuto de los Trabajadores ni ninguna otra norma te establece expresamente cuáles son las consecuencias de esa ausencia de decisión o de comunicación por parte del trabajador a la empresa. En segundo lugar, porque las consecuencias de que la empresa no lleve a cabo una actuación conforme a lo establecido en la norma son bastante relevantes, porque al final estamos hablando de casi una nulidad casi automática, porque realmente se podría considerar que esa extinción de la relación laboral se lleva a cabo por su situación de salud y que se estarían vulnerando sus derechos fundamentales. En tercer lugar, porque hay una ley que es la de derechos de discapacitados, que en su artículo 40.2 establece que la empresa tiene obligación de llevar a cabo una serie de ajustes razonables, salvo que sea una carga excesiva, para mantener ese empleo para esas personas discapacitadas. De esa normativa se podría interpretar que, bueno, que no es una potestad de la empresa, sino que más bien es una obligación que tiene que llevar a cabo, salvo que el trabajador renuncie a ello expresamente. Y también porque además no sabemos cómo se van a pronunciar los tribunales, porque al ser una norma tan reciente todavía no ha habido pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia relevantes o un criterio unánime que se haya establecido. Entonces, tal y como todos sabéis, que es verdad que hoy en día los tribunales tienen un afán proteccionador de todas las personas trabajadoras, no me extrañaría que efectivamente considerasen que como el trabajador no tiene un conocimiento de la norma jurídica, porque al final no están especializados en ello, pues que esa falta de conocimiento no puede conllevar que la empresa entienda que efectivamente él ha renunciado a mantener esa relación laboral. Por lo tanto, nosotros en estos casos recomendamos ser precavidos y que efectivamente si el trabajador no se pronuncia al respecto, contactar con él para indicarle, oye, mira, hemos recibido la resolución, nos han confirmado que se te ha reconocido una incapacidad permanente total, absoluta o una gran incapacidad y qué es lo que efectivamente, cuál es tu intención, qué es lo que prefieres. Y aquí ya se nos abren dos escenarios. El trabajador puede decir que sí o puede decir que no. Si el trabajador dice que no quiere mantener la relación laboral, nuestra recomendación efectivamente es que conste por escrito. Es necesario que conste por escrito para poder tener argumentos de defensa y poder acreditar posteriormente que la empresa ha actuado de buena fe y siguiendo el procedimiento establecido. En esa comunicación escrita que haga el trabajador debe constar que el trabajador quiere seguir percibiendo la pensión de la incapacidad permanente que le ha sido reconocida, que no quiere mantener la relación laboral y que renuncia expresamente a que la empresa valore esa posible adaptación de su puesto de trabajo o una reubicación en otro puesto de trabajo vacante y compatible con esas limitaciones del trabajador. ¿Por qué nos parece importante que también se establezca esa renuncia? Porque de esta manera se desprende que el trabajador no solo sabe no solo dice que no quiere mantener su relación laboral, sino que está reconociendo que renuncia a una serie de actuaciones por parte de la empresa. Y también intentamos que a lo mejor es verdad que no es obligatorio porque la norma no establece que el trabajador tenga que motivar su decisión de no mantener su relación laboral, pero intentamos que a lo mejor se ponga de manifiesto pues bueno, que el motivo por el que no quiere continuar es porque no se ve capacitado conforme a sus limitaciones para continuar desempeñando pues las funciones de ese puesto de trabajo o de cualquier otro. En el caso de que el trabajador manifieste que no quiere la adaptación del puesto de trabajo, no quiere que la empresa lo valore ni intente reubicarlo en un nuevo puesto, a efectos de seguridad social, los trámites que tendríamos que hacer, por supuesto, sería dar de baja al trabajador, pero en primer lugar lo que tendríamos que identificar es en qué momento nos encontramos cuando esa incapacidad temporal ha derivado en una incapacidad permanente. Porque si todavía la incapacidad temporal no había
llegado a los 545 días naturales, el trabajador seguía de alta en el sistema de seguridad social y aquí en este caso lo único que tendría que hacer la empresa es tramitar su baja, puesto que él no quiere la adaptación del puesto de trabajo. En este caso, deberíamos utilizar la clave de baja número 58, que es la baja por pase a pensionista del trabajador. Y, y entonces, bueno, pues los trámites de seguridad social se darían por finalizados. En el caso de que la incapacidad temporal, cuando derivó en una incapacidad permanente, ya hubiesen transcurrido los 545 días naturales, eh, cuando una incapacidad temporal llega a los 545 días naturales, cesa la obligación de cotización por parte de la empresa. Por lo tanto, ese trabajador ya estaba de baja en el sistema de seguridad social por agotamiento de la incapacidad temporal. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es cambiar la clave de baja de agotamiento de IT, de incapacidad temporal, a baja por pase a pensionista. ¿Cómo haríamos esta modificación? Bueno, la haría, por supuesto, el autorizado RE a través del sistema red. Lo que tenía que hacer es un nuevo alta y una nueva baja durante el mismo día y a la hora de hacer la baja hay una casilla que se llama la inactividad Z, ¿vale? Deberíamos marcar esa inactividad Z y ¿qué es lo que conseguimos con esta inactividad Z? Bueno, pues que la empresa durante ese día en alta no tenga la obligación de cotizar por ese trabajador y no le suponga coste alguno. Entonces, con ese movimiento lo que estaríamos haciendo es cambiar la clave de baja por agotamiento IT a baja por pase a pensionista, ya que el trabajador ha manifestado que no quiere la adaptación del puesto de trabajo o la reubicación en un nuevo puesto. El problema viene cuando sí manifiesta Que quiere que continuar. quiere que la empresa valore esta adaptación o esta reubicación que va a comentar ahora mi compañera. Exactamente, Marta. aquí es donde vienen ya todos los problemas burocráticos y administrativos que hay que llevar a cabo y que lo recalcamos mucho, pero es que de verdad es muy importante que haya una buena coordinación y una política interna al respecto. Si manifiesta el trabajador que sí quiere continuar en la empresa tiene que llevar una serie de actuaciones en ese plazo de 3 meses. Y es aquí donde comienza esa fase segunda de evaluación técnica y de las alternativas posibles en función de lo que le ha sido reconocido al trabajador. Entonces, en primer lugar, tiene que intervenir el Servicio de Prevención Ajeno y los departamentos de seguridad y salud de cada una de las empresas en caso de que existan, porque son ellos los encargados, conforme a la normativa, bueno, pues de determinar esos posibles ajustes razonables, valorar las alternativas, esas limitaciones, etcétera. Por lo tanto, en primer lugar, lo que vamos a tener que hacer es solicitar un reconocimiento médico en el servicio de prevención para que pueda analizar esa situación del trabajador. Y aquí los servicios de prevención ya no basta con ese documento en el que se indicaba es apto, no apto, apto con limitaciones. Aquí los servicios de prevención ahora se van a tener que pronunciar expresamente sobre efectivamente cómo esas limitaciones del trabajador impactan en esas funciones del puesto de trabajo y en otros puestos de trabajo que puedan existir vacantes. Y en este punto es importante que cuando se vaya a hacer el reconocimiento médico del trabajador ya tengáis identificadas esas posibles vacantes disponibles que puedan ser compatibles con el puesto de trabajo, o sea, con la situación de salud del trabajador y con su perfil profesional. Porque de esta manera ya en el reconocimiento médico que se le haga, pues los profesionales pertinentes van a poder valorar esa limitación esas limitaciones en los distintos puestos de trabajo y vamos a tener que evitar hacer posteriores reconocimientos médicos. Por lo tanto, la identificación de los puestos vacantes también es muy importante antes de hacer ese reconocimiento médico. En este punto, ahí en la práctica ya nos han surgido bastantes preguntas al respecto. ¿Es necesario que yo valore esos puestos vacantes en el centro de trabajo donde el trabajador presta servicios o en otros centros de trabajo que pueda tener la empresa? Pues bueno, la normativa no te establece nada al respecto, pero nosotros consideramos prudente que efectivamente se valoren también esas vacantes en otros centros de trabajo. Eso no quiere decir que esto sea una vía para intentar que el trabajador se vaya a otro centro de trabajo, no, la prioridad siempre va a ser su centro de trabajo e intentar adaptar su puesto, reubicarlo en alguna vacante de allí. Pero sí es prudente valorar también vacantes en otros centros de trabajo que evidentemente el trabajador no está obligado a aceptar, pero habría que llevar a cabo. También, otro punto a tener en cuenta, la normativa no te habla de que tengas que crear un puesto ad hoc, te habla de vacantes disponibles que existen en la empresa. Es decir, yo no tengo que crear un puesto de trabajo nuevo específico para las circunstancias del trabajador. Eso se podría llegar a considerar que efectivamente es una carga excesiva para la empresa. Y aquí enlazo con las cargas excesivas y bueno, la determinación de que se puede considerar que es una carga excesiva para la empresa. Claro, porque
es otro punto importante determinar si esta adaptación o esta reubicación del puesto de trabajo determina una carga excesiva para la empresa o no, porque puede ser que la empresa tenga la posibilidad de adaptar ese puesto de trabajo o de reubicarlo en un nuevo puesto, pero que no sea viable porque suponga un alto coste económico para ella. En este caso, la norma sí que establece dos criterios para decir si supone un alto coste económico y se consideraría una carga excesiva para la empresa la adaptación de este puesto o la reubicación. Y en este caso, te dice que se considera una carga excesiva cuando el coste de la adaptación supera los 6 meses del salario del trabajador o la indemnización regulada en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, que no es otra que la indemnización por despido improcedente. Todo esto, este coste de adaptación, por supuesto, no se tendría que tener en cuenta si la empresa recibe alguna ayuda pública para ello. Entonces, hasta el momento, vamos, no hay recogido ninguna ayuda pública para estas adaptaciones, ya que es una normativa muy nueva, pero quizás en el futuro pues sale algo. Entonces, eso no lo podríamos tener en cuenta para considerar si es una carga excesiva para la empresa o no. Exactamente, y además esas ayudas públicas o subvenciones o alguna otra cuestión que haya para paliar esos costes no solo se tiene en cuenta en las empresas de menos de 25 trabajadores, donde el criterio está más claro para determinar que es una carga excesiva, sino también para aquellas empresas que tienen más de 25 trabajadores, que es donde hay mayor complejidad para determinar que se considera que es una carga excesiva, porque aquí no hay ningún criterio económico que te establezca un umbral para tomar una decisión u otra. Aquí vamos a tener que valorar el coste que supone esa adaptación del puesto de trabajo, pues con los recursos de la empresa, con su tamaño, con su facturación y efectivamente si existen esas ayudas que puedan paliar o minimizar de alguna manera ese coste. Sí. Exactamente, y además aquí es importante porque no es lo mismo que a lo mejor la adaptación de un puesto de trabajo que cueste 20.000 euros lo tenga que llevar a cabo una empresa que a lo mejor factura 100.000 euros a una empresa que a lo mejor facture 25 millones. Pues entonces esas cuestiones se tienen en cuenta a la hora de valorar que es una carga excesiva. Lo que está claro es que esto va a ser objeto de debate jurisprudencial y van a ir siendo todos los tribunales los que vayan considerando cuándo se considera que es una carga excesiva o no. Pero es fundamental que todas estas cuestiones y todo este estudio, toda esta información recabada se plasme en los documentos, en ciertos informes que se deben llevar a cabo de forma interna. Y aquí es cuando pasamos a la fase tercera de este procedimiento que tiene que llevar a cabo la empresa, que es la documentación y la decisión empresarial. Como hemos comentado antes, el Servicio de Prevención va a tener que elaborar un informe en relación a las limitaciones y su impacto en el puesto de trabajo y en las vacantes que puedan existir, pero a nivel interno la empresa también tiene que elaborar un informe lo que van a tener que trabajar conjuntamente el Departamento de Recursos Humanos con el Departamento de Seguridad y Salud que pueda existir en la empresa y en la que también se van a tener que analizar pues en función de lo que ha dicho el Servicio de Prevención también tendrá que reflejarse qué tareas del puesto resultan incompatibles con las limitaciones, qué adaptaciones se pueden llevar a cabo, qué costes suponen, cómo puedo, si hay alguna forma de paliar ese coste, si es excesivo en función del tamaño, los recursos de la empresa, etcétera. Todo eso se va a tener que hacer un informe interno que además nos va a servir como base para la posterior comunicación extintiva del trabajador. Y una vez que se analice toda esa documentación y se elabore el informe, que además el informe normalmente los asesores jurídicos también contribuyen para darle la mejor forma posible, porque al final estos informes son la piedra angular en un futuro juicio si el trabajador efectivamente impugna. Todo ello es lo que nos va a ayudar a demostrar al juez que efectivamente la empresa ha llevado todas las actuaciones posibles y lo ha analizado debidamente. Una vez se tome la decisión, sea cual sea, la empresa debe comunicarla a la persona trabajadora dentro de esos 3 meses. En esa comunicación, en función de si la decisión es adaptar el puesto o reubicarlo en otra vacante disponible y compatible con sus limitaciones de salud y con su perfil profesional, la empresa tiene que comunicarlo por escrito y se tendrá que hacer constancia por escrito de las condiciones nuevas, de qué funciones va a tener que llevar a cabo, cómo hacerlo, todo debe constar por escrito. Y en estos casos, nuestra recomendación sí que es, como al final
dependiendo de la casuística, pero se van a tener que innovar ciertas condiciones laborales, pues llegar a un acuerdo con el trabajador y formalizar todo a través de un Una acuerdo. innovación contractual. Exactamente. Si se considera inviable, por lo que sea, la adaptación de ese puesto de trabajo, la reubicación en otras vacantes, bien porque existan vacantes o bien porque no existan, hay que comunicar por escrito al trabajador esa extinción motivada con todas las razones objetivas que han conllevado esa decisión, y esa comunicación es muy, muy importante, que conste todos los antecedentes, todas las actuaciones que ha llevado a cabo la empresa, las vacantes que existían, por qué no se ha podido, por qué no es compatible con esa vacante, por qué aun siendo compatible no se le puede ofrecer. Bueno, es importante que toda la información conste en esa comunicación, porque si hay algo que no consta ahí, luego no se va a poder alegar en un juicio, porque no se le puede generar indefensión al trabajador. Entonces, esas comunicaciones, insistimos, son muy importantes, que estén muy detalladas, porque es como si fuera una carta de despido. Es verdad que aquí estamos hablando de la extinción, que no es un despido objetivo ni un despido disciplinario, pero es importante que conste todo. Y aquí sí quiero hacer una precisión, porque nos estamos encontrando que hay muchas personas trabajadoras o sus propios abogados que nos comentan que efectivamente nos solicitan como una indemnización por esta extinción. Y la normativa no te establece que tengas que abonar una indemnización. En estos casos, si tú acreditas que la conducta que ha seguido la empresa es correcta conforme a la normativa y se tiene que proceder a extinguir la relación laboral, esa extinción se produce sin indemnización alguna. Hay que diferenciarlo de lo que es los despidos objetivos por causas por ineptitud sobrevenida, que no tiene nada que ver. Claro que sí, eso sí que Exactamente. conllevarían Esos conllevarían una indemnización. indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un límite de 12 mensualidades. Y eso, por ejemplo, se suele hacer en aquellas personas pues, que vienen de una incapacidad temporal de larga duración, a los que se les hace un reconocimiento médico cuando se les da de alta y se reincorporan a la empresa. Y bueno, pues de ese reconocimiento médico se vislumbra que no pueden seguir llevando a cabo las funciones que venía realizando. Y entonces ahí ya sí se podría proceder a ese despido objetivo, también debidamente motivado, por supuesto. Pero en este caso, la extinción no conlleva indemnización alguna. Eso es importante recalcarlo. Y luego también hay más cuestiones pues, que no están debidamente resueltas, ¿verdad, Rogelio? ¿Hay alguna Sí, también cuestión? porque la normativa de hecho no lo recoge expresamente y tendremos que esperar a que los tribunales se pronuncien al respecto, pero bueno, una de ellas es qué pasa con estos 3 meses mientras la empresa realiza la adaptación del puesto de trabajo. Bueno, el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores lo que te dice es que mientras la empresa realiza la adaptación del puesto o valora la posibilidad de reubicarlo en un nuevo puesto de trabajo, la relación laboral se mantiene suspendida y entonces el trabajador evidentemente no tiene que prestar servicio efectivo. De hecho, el trabajador durante ese periodo estará percibiendo su pensión de incapacidad permanente que le ha sido reconocida, y una vez se produzca el alta efectiva en la empresa, en el caso de que sea posible la adaptación o la reubicación en un nuevo puesto de trabajo, pues ahí sí que tendrá que ver si es posible compatibilizar esa pensión o no, que es lo que hemos comentado anteriormente, que viene establecido en el artículo 198.1 de la Ley General de Seguridad Social. Otra de las cuestiones son la fecha de efecto de la baja en los casos en los que los trabajadores no quieren esa adaptación del puesto, porque lo habitual es que como esa comunicación en la que se resuelve la incapacidad permanente suele llegar, ¿no?, 2 semanas después o 3 semanas o una semana, y nosotros tenemos que cursar la baja del trabajador, ya que este no quiere la adaptación del puesto. Sí, la tienes que Claro, acreditar también lo incluso tenemos que aunque hacer con quiera. carácter retroactivo, y el problema es que para que la baja esté dentro del plazo reglamentario solo tendríamos 3 días. En este caso nos habríamos pasado del plazo reglamentario y tendríamos que cursar una baja fuera de plazo y solicitar a través de Casia, aportando la documentación necesaria, que nos pongan la baja en plazo. De hecho, nosotros ya hemos tenido varios casos así y hasta el momento nos lo están admitiendo. Tendríamos que aportar un documento que se denomina TA2S, ¿vale? Que hay que cumplimentarlo con los datos de la empresa, los datos del trabajador, la fecha de la baja. Lo tiene que firmar la empresa digitalmente. Y bueno, además nos están pidiendo también ese escrito que ha comentado antes mi compañera Marta, en el que se detalla, ¿no?, que el trabajador no quiere la adaptación del puesto. Es un escrito que realiza el trabajador y lo dirige a la empresa. Con eso nos están admitiendo
las bajas y las estamos poniendo en plazo, justamente el día inmediatamente anterior a la fecha de efectos de suspensión. ¿Vale? Y ahora, claro, viendo todo este procedimiento para la extinción, otra de las preguntas que surgen bastante y en la que la normativa no se pronuncia y seguramente sea debate jurisprudencial también, es si la empresa tiene obligación de adaptar ese su puesto de trabajo o intentar llevar a cabo esa reubicación cuando se produce la suspensión de la relación laboral porque efectivamente se considere que existe una revisión, o sea, que existe posibilidad de que mejore su situación en un plazo anterior a 2 años desde que se le concede esa incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad. Exactamente. Aquí la normativa no te establece nada. Nosotros consideramos que en la medida que la normativa no dice nada, se podría entender que no es necesario. Si el legislador hubiera querido que se siguiese ese procedimiento, o lo podría haber puesto expresamente, se podría haber remitido al procedimiento del artículo 49. Pero es cierto que pero hay ciertas personas que consideran que sí, porque efectivamente de esta manera se intenta mantener el empleo y cumplir con estas directrices de la directiva. Todavía no hay jurisprudencia, será algo que seguramente se irán pronunciando al respecto, pero ante esta ausencia de normativa y de jurisprudencia hay muchas empresas que están intentando ser conservadoras en ese sentido y lo que se intenta es, bueno, contactar con la persona trabajadora para ver si ellos tienen intención en este periodo de suspensión de la relación laboral de mantener la relación laboral o no. En la mayoría de las ocasiones que nos estamos encontrando, ¿verdad, Rogelio? Están diciendo que no, porque al final es una suspensión de la relación laboral, no es una extinción. Pero bueno, no, en caso de que digan que no, también intentamos que eso conste por escrito para luego tener la documentación probatoria necesaria por si los tribunales consideran que también se tiene que seguir ese procedimiento, poder defender que la empresa, en todo caso, yo llevo a cabo esa actuación. Claro, El problema porque la empresa sí al menos actúa de buena fe y bueno, a lo mejor quizás le sirve, ¿no? Para luego en un posible juicio, pues constatar eso mismo, que ha actuado de buena fe y que ha intentado adaptar el puesto de trabajo cuando así la norma ahora mismo no lo prevé. Exactamente, a lo mejor el problema puede surgir en caso de que el trabajador diga que sí quiere mantener el empleo y, hombre, por ser coherentes, a lo mejor ahí sí tienes que iniciar el procedimiento y ya no puedes decir que no lo vas a iniciar. Pero bueno, en la gran mayoría de las ocasiones no nos estamos encontrando ese supuesto. Y aquí también recalcar la presencia de la representación de las personas trabajadoras en aquellas empresas que las tengáis. Como podemos ver desde hace un tiempo, tanto todas las normas y los tribunales le están dando un papel muy importante a los representantes de las personas trabajadoras en multitud de cuestiones. Y aquí, por supuesto, no iba a ser menos. El artículo te establece que son los servicios de prevención ajenos y los de servicios de prevención y seguridad de salud de la empresa los que, en consonancia y consultando con la representación legal de las personas trabajadoras, van a tener que identificar esas vacantes y también valorar esas medidas de ajuste razonables que se puedan proponer, etcétera. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que esa consulta a la representación legal de las personas trabajadoras se tiene que llevar a cabo. Nosotros consideramos que va a ser un poco complicado en la práctica que los servicios de prevención ajenos, que son empresas externas, se vayan a querer reunir con la representación legal de las personas trabajadoras, pero es importante que haya documentación probatoria que acredite que al menos la empresa los ha intentado poner en comunicación, en contacto y que por lo menos se ha intentado esa consulta de alguna manera, ¿vale? Para que luego no se pueda imputar ningún tipo de responsabilidad a la empresa en este sentido. ¿Consecuencias de que no se lleve a cabo este procedimiento establecido en la norma? Pues muy importante, porque casi automáticamente se va a declarar la nulidad del despido, porque se podría considerar que efectivamente el motivo de esa extinción es la situación de salud del trabajador. Nos hemos encontrado con sentencias que incluso aunque el trabajador solo pedía la improcedencia del despido y no reclamaba la nulidad, se ha declarado que el despido es nulo. Por lo menos ese solo lo hemos visto en algunas sentencias aisladas y parece que ese no va a ser el criterio predominante, pero hay que tener en cuenta que es muy importante. Y además el trabajador, aparte de solicitar eso, puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios, que como sabéis es algo bastante habitual ya en todas las demandas por nulidad, sea el motivo que sea. Por lo tanto, bueno, hemos visto que la gestión de las incapacidades permanentes ya no es algo automático, que desde la entrada en vigor de esa ley
Ahora hay que llevar a cabo un procedimiento y tenemos que estar coordinados todos los departamentos. Y por lo tanto es fundamental que tengamos un protocolo interno o una política interna. Inciso, no es obligatorio por ley, no va a venir la Inspección de Trabajo a reclamároslo, pero es muy importante que lo tengáis para que estemos todos coordinados, porque aunque el plazo de 3 meses pueda parecer mucho, la realidad es que cuando tienen que participar empresas externas a la empresa, la experiencia nos dice que ese periodo es muy corto. Bueno, agradeceros a todos la asistencia, ha sido un placer contar con todos vosotros y esperemos que os haya gustado y os haya resultado útil esta sesión y contar con vosotros en la próxima sesión que celebraremos en el mes de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias.